Desde que se anunció The King of Fighters 13 Global Match, este nos vendió un sueño: poder jugar uno de los juegos más bonitos, más queridos y mejores de SNK con mejoras en el apartado online. Era una segunda oportunidad para un juego con un combate tan frenético y un pixel art que, sin temor a equivocarme, podría decir que es de los mejores en la industria. Todo eso en el papel, claro que sonaba a gloria, pero ya sabemos que no todo lo que brilla es oro. Ahora la pregunta es, ¿esta es la versión definitiva que tanto esperábamos? ¿O nada más va a ser un relanzamiento con un par de parchecitos que en realidad no arregla el problema? Antes de empezar, para que puedas tener tu propia conclusión al finalizar este video, me gustaría ponernos en dos contextos. La primera es que nunca hayas jugado The King of Fighters 13, que sea la primera vez que lo vayas a comprar en alguna de tus cuentas y que en verdad te gustaría probar este tan aclamado juego. Y la segunda es que seas un fan de toda la vida de The King of Fighters, precisamente del 13, que ya tengas la Steam Edition en tu cuenta y que la única razón por la que quieras comprar la Global Match sea por el rollback. Ya aclarado esto, vamos a empezar con el primer punto de esta reseña, los cuales son los gráficos y la presentación. Este juego fue el último de la franquicia en utilizar la técnica de pixel art antes de que SNK se metiera directamente al 3D en The King of Fighters 14. Visualmente sí, sigue siendo lo mismo, pero sigue viéndose muy bien. No hubo ninguna mejora, pero la verdad no es como que haya necesidad de mejora. Las animaciones están muy bien detalladas, los efectos de los golpes se sienten muy bien al conectar y la presentación en general sigue estando exactamente igual. Pero al ser esto un relanzamiento, precisamente ese es el problema. Sigue exactamente igual. No hay ninguna mejora visual, no hay ningún ajuste en la resolución, ni ninguna opción extra para poderle bajar los gráficos. Es literalmente el mismo juego de 2011 con la etiqueta Global Match. Si tú esperabas un remaster con nuevas mejoras o no sé, güey, que los monos estén en 3D por alguna razón, no sé por qué esperarías eso, será mejor que sigas esperando. El sistema de pelea de The King of Fighters 13, como ya sabemos, es muy rápido, muy preciso y algo exigente. Si quieres llevar este juego a un nivel más o menos decente, te vas a destrozar los dedos al intentar aprender a mover a tu maldito personaje y, como no, al intentar hacer todos y cada uno de los trials. Si lo que te gustaba del juego original era su gameplay, no tienes por qué preocuparte, aquí está totalmente intacto, pero también ese es el problema, que no le ajustaron nada. Personajes como Mr. Karate, Iori con sus flamas y Kyo Nest, o sea, básicamente el equipo de $15, siguen siendo la mejor opción en cuanto a personajes en el online. Pudimos haber esperado un pequeño rebalance, no un ajuste en el meta, por más pequeño que sea, para cambiarlo y que la escena se mantuviera viva un poquito más, pero no, se mantuvo exactamente igual. No es que sea algo necesariamente malo, pero me parece en verdad una oportunidad muy desperdiciada. Y si lo que te interesa es ver el modo historia, jugar el modo arcade, jugar con tus amigos, desbloquear la galería, moverle a los colores de los personajes, creo yo que es una buena compra si te vas a mantener en ese enfoque. Porque hasta ese nivel viene siendo la misma versión, el mismo juego y el mismo todo que la de King of Fighters 13 Steam Edition. Juego que a día de hoy ya no es posible comprar en la tienda. Entonces, ¿para qué se hace esta reedición? Bueno, el punto fuerte, entre comillas, de esta versión es el funcionamiento del apartado online. El plato fuerte viene siendo el nuevo Rollback Netcode. El atractivo de The King of Fighters 13 Global Match era la implementación de este nuevo sistema de comunicación online que la comunidad llevaba, por no decir años, rogando por una manera estable de jugar The King of Fighters 13 online. Que sí, se podía jugar, pero en sí el funcionamiento del input delay no es el mejor en todos los casos. Y al final, ¿funciona? Sí. ¿Funciona bien? No. No te voy a decir que este juego es una basura, que el rollback no funciona para nada, que no conecta. No, sí conecta, sí te encuentras, sí hace la partida, o sea, sí se puede hacer lobbies, que es lo que nos prometieron, sí se puede hacer. Si juegas con alguien que esté en tu misma región, que tiene una buena conexión, una conexión estable, la experiencia de la partida va a ser bastante buena. Vas a sentir como si estuvieras jugando localmente, pero pues obviamente con otro güey que no está cerca de ti. Si intentas jugar con alguien de otro lado, de otra región, de otro continente, lo más seguro es que vas a seguir teletransportándote. La funcionalidad de lobbies pues sí hace lo que promete, permitirte juntarte con más de 2 personas para poder hacer retas, pero a mi experiencia no es muy intuitivo que digamos. De por sí como que esa parte del KOF 13 es un poquito raro en cuanto a los menús. No es que sea injugable, pero tampoco parece la experiencia tan pulida que mucha gente esperaba. Pero entonces, Nexus, ¿me estás diciendo que lo compre o que no lo compre? Mira, todo esto del relanzamiento me parece que es precisamente el problema principal, porque no es que el Global Match sea un mal juego, sino que
no vale la pena que te hagan pagar otro juego en sí, que es otro juego en sí. Si ya tienes el KOF 3 Steam Edition, te hace pagar un poquito más. A mí me costó $4 y te hace descargar un juego completamente diferente. Entonces te lista los dos juegos como si fuera uno nuevo. Esto fácilmente pudo haber sido una actualización gratis, como pasó con el KOF 2002 UM y el 98 UM, donde nada más se les agregó la funcionalidad de rollback y tan, porque no metieron ningún contenido nuevo, nada de personajes extra, no hay ajustes de balance ni trajes alternativos, cosa que hubiera estado muy bien. No hay mejoras gráficas, se ve exactamente igual. El rollback funciona en algunos casos, pero SNK ha tenido juegos con rollback que funcionan mucho mejor. Probablemente se deba a la empresa en la que se les encargó realizar este rollback, ya que parece que no tienen mucha experiencia, pero igual reitero que debió de haber sido una actualización gratis o en su defecto un DLC en el que puedes pagar y dentro del juego puedas decidir si seguir jugando con delay o con rollback, tal como pasa con Dragon Ball FighterZ. Ahora, ya dicho todo esto, ¿sí vale la pena en serio? Si tú te consideras fan de The King of Fighters 13 y lo único que tú querías era una forma estable de jugar online, sí lo hace, pero no lo hace en todas las partidas que vas a tener. Si nunca jugaste el original y quieres descubrir por qué toda la gente se vuelve loca con este juego, pues sí, cómpralo, güey. No te voy a decir que no, güey. Pues es un juego buenísimo. En esencia, se juega precioso, se ve precioso. Tiene cameos, güey. Pero es lo más importante, tiene cameos. Si tú lo que esperabas era como una reedición tipo Ultimate Match, sinceramente te vas a decepcionar mucho. Mi mayor queja, y eso ya es gusto personal, es que jugando en línea parece que el escenario se queda estático. Yo creo que para ahorrar recursos, no sé. Como se queda estático, no sale ninguno de los cameos que se supone que deben de salir, güey. Eso, no. 0 de 10, esencia se pierde, bye. Y un detallito que a lo mejor no todos están mencionando es que parece que este juego, esta reedición, aunque viene siendo el mismo juego, te pide más requisitos de tu computadora, güey. Te pide más procesador, te pide más todo, cosa que no debería de pasar. Pero pues parece que así lo hicieron por alguna razón. No me gustó eso, deberías de poderlo correr exactamente con el mismo equipo que tenías antes, güey. No sé si sí pase así de que el anterior lo podías correr y este no. Me gustaría que me confirmaran a alguien si le pasó esto, pero si eso es un problema de optimización que no debería de estar pasando. A grandes rasgos, la Global Match no es que sea un desperdicio de dinero, pero tampoco es la versión definitiva de que todos esperaban, algo así como un KOF 13 Unlimited Match. Si quieres revivir lo que fue The King of Fighters 13 y tienes amigos con quien jugar esto, tanto local como de manera online, probablemente deberías de darle una oportunidad, ya que si viven cerca de ti tus amigos, pues vas a poder jugar bien. Pero si tú lo que esperabas era, pues no sé, que saliera Rugal o algo así, pues yo creo que ya mejor cómprate el KOF 15. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Me gustaría saber qué es lo que tú opinas acerca de todo esto. ¿Te vas a comprar el KOF 13 Global Match? A lo mejor y no. ¿Qué te pareció este relanzamiento de SNK? Yo supongo que todos estamos del mismo lado, pero igual me gustaría saber qué es lo que tú opinas. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, dale a like y suscríbete al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo algo nuevo. Y si quieres apoyar todavía aún más, puedes unirte a los miembros del canal para que tengas acceso a contenido exclusivo, emotes y cosas chidas. Puedes seguirme por todas mis redes sociales, unirte a mis servidores de Discord, que ahí se arman las retas y toda esa onda. Todo eso está aquí abajo en la descripción. Y claro que sí, como no, muchas gracias por ver hasta el final, de verdad se aprecia un montón y nos vemos en el próximo video. Bye.